Cuentan que Cuba antes de 1959 era tan próspera que miles de extranjeros se aventuraban en nuestra isla para salir adelante y ayudar a sus familiares. A 50 pesos, Paolo, como vacío de perfume. Sí, familia, no les miento, ni me han pagado desde el imperio para que diga esto. Lo reflejan todos los artículos de los más importantes periódicos de la época. Este joven va detenido para la unidad de policías de Dragones por estar vendiendo pan sin licencia. Siempre me he preguntado qué pasa una vez que le decomisan la mercancía a estas personas. En el video de hoy quiero adentrarlo en uno de los barrios asiáticos más prósperos de América Latina en aquella época. Bienvenidos al barrio chino de La Habana. Bueno, familia, están observando ustedes el Pórtico de la Amistad. Cuentan que este tipo de construcción está presente en todos los barrios chinos o chinatón que existen en el mundo. Pero además hay una curiosidad. Este que tenemos en La Habana es uno de los más grandes fuera de China. Cuba colonial, año 1847. El comercio negrero estaba en declive. Huyéndole al sistema político y religioso, llega a Cuba una embarcación con los primeros 206 chinos. Y en honor a la verdad, estaban bajo condiciones de semi-esclavitud. Eran obligados a trabajar grandes jornadas por 4 míseros pesos al mes. Pero esto cambiaría. Pero ¿cómo lograron expandirse? ¿Cómo lograron ser prósperos? La mayoría de ellos, al concluir sus contratos, se asentaron en la ciudad. Comienza así la historia del barrio chino de La Habana. Mis amigos, nos encontramos en la intersección entre Zanja y Rayo. Fue en esta esquina donde se iniciaron los negocios chinos. Fue el chino Chun Len quien después adoptó el nombre en español de Luis Pérez, el primero en abrir un negocio de venta de comida china que en poco tiempo se haría famoso entre los habaneros. Cuentan los que saben que la expresión de comida buena, rica y barata salió de este lugar. Y que también la expresión de que kilo a kilo se hicieron millonarios nació en esta esquina. No, barrio chino normal. Sí, era bonita. Los chinitos vendiendo... Pero ya no quedan chinos ya. No, los chinos todos se han muerto, se han ido. Para el hueco. Ya. Es cuando entonces estos chinos culíes comienzan a avanzar y avanzar y avanzar y a coger fama el barrio chino y a coger fama y a coger fama hasta el punto tal que el barrio chino de allá de San Francisco en California se enteraron de tal nivel de poder. ¿Y qué creen ustedes que hicieron? Vinieron para Cuba y ahí fue donde se formó la de San Quintín. Y el Shanghái era ahí en Zanja, donde bailaban las mujeres en cuera. ¿En el Shanghái bailaban las mujeres en cuera? Claro, mi amor. ¿Pero de qué tú te ríes? La llegada de estos chinos californianos a Cuba tuvo sus ventajas y sus desventajas. Ventajas en cuanto a que tenían otra mentalidad, los enseñaron mucho a todo el tema del comercio. Cuentan que el famoso arroz frito que hoy tanto nos gusta, bueno, es oriundo de allá, de California, propio del barrio chino. Pero en cuanto a la desventaja es que siempre hay un chino que se quiso hacer el habilidoso y empezaron a inventar con otro tipo de negocio, con la lotería, juegos prohibidos, la prostitución, casas de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una historia interesante que si quieres que en algún momento te la cuente, déjamelo saber en los comentarios. Familia, el poder de este barrio fue tal que ya en el año 1920 era uno de los barrios chinos o chinatón más prestigiosos de toda América Latina. Pero todo esto acabó. Llegó el año 1959
Con el triunfo de la revolución, estos chinos aterrados, pues la mayoría emigraron a los Estados Unidos. Otros decidieron quedarse, pero al ver todo este tema de las confiscaciones de sus propiedades, pues hicieron así y arrancaron. Bueno, y otro de los lugares emblemáticos de aquí del barrio chino es este, que es la llamada Ruta de la Seda. Anteriormente era una tienda donde los chinos vendían sus telas chinas, muy famosas a nivel mundial, pero hoy la han convertido en una tienda en MLC o en dólares americanos. Por tanto, la migración china a Cuba cesó, se eliminó por completo. De hecho, hoy por hoy no he podido encontrar un solo chino en el barrio chino. Ah, porque está haciendo un documental sobre el barrio chino. ¿Verdad? ¿Y usted de qué generación de chino es? De los Gómez Fernández. Lo de Brinda, Gregoria Martina Corcochea. Ah, pero es serio, No, es serio. ¿Es serio, verdad? Claro. Bueno, tienes Claro. tu pinta de china. Sí, sí, no, que no es mentira, que no es Gregoria Martínez Corcochea. Sí, pero vives por aquí, por el barrio chino. Vivo en Lealtad, en Terreno y Salud. Ah, ya. Al barrio chino he ido mucho. Ah, está bien. Y le invito un café, lo puede pedir. Está bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, familia, y en su recorrido por el barrio chino no pueden dejar de pasar por esta, la Ruta del Dragón. Aquí en su interior se encuentra un proyecto de desarrollo local donde los trabajadores por cuenta propia pues exponen y venden sus productos. Veamos. Compré un jabón para los carcañales porque tiene problemas con los carcañales, debe tener los cuarteados o algo, igual que yo. Y el otro que es palongo. Ah, ¿y todo? ¿A usted le pasa igual que a mí? Que tiene los carcañales cuarteados y peste en los pies. Yo tengo peste en los pies. Lo que lo tiene que los carcañales cuarteados. Me resecan demasiado los pies. Y es que ando un día entero, aunque yo ando el día entero en tenis. Ya. Yo no me pongo ni sandalias. Tenemos, por ejemplo, mira, el de orégano es un jabón antiséptico Un jabón antiséptico. y además es antifúngico. Te ayuda con las picaduras de mosquito y demás, Ok. pero además te ayuda a combatir el hongo. Ah, muy bien. Este de aquí es el de morín. El de morín es muy bueno para lo que son las líneas de expresión en el rostro, pero además ayuda con lo que es problemas en la piel Ok. y empareja muchísimo el pH de la piel. El de espinaca es para granitos de la cara, para eliminar grasa. El romero es antiséptico, es cicatrizante. Cicatrizante. El aclarante para manchitas oscuras de la piel. El nutritivo es un antienvejecimiento. Ya, está bien. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos comino, cilantro, bijol, orégano, adobo, echárselo aquí al pollo, a todo. Y ají cachucha, está bien. Sí, ya nos encontramos en el Fénix Dorado aquí en el barrio chino. Tenemos excelentes ofertas. ¿Qué ofertas tienen por aquí? Tengo aquí una pizarra que tenemos las ofertas de la casa, Corona Fénix, que es 1,5 libras de carne, que es lomo desglosado del cerdo, con ropa vieja, aceituna, plancha de mar. Oye, pero tienen de todo ustedes aquí. De todo. Está bien. Y todo bien sabroso, ¿verdad? Claro, los esperamos aquí. Bueno, los bonsai, los que tenemos en estos momentos son el árbol de jade, es una crápsula que normalmente el cuidado es bastante sol y apodar las puntas, las yemas basales. Este es una planta bastante resistente, mientras más sol le dé, más va a prosperar. Es una variedad de las suculentas. Aquí la tenemos en diferentes precios. Estamos abiertos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde y con diferentes productos y precios variados. Ah, y en pesos cubanos.
O sea que usted vive aquí ¿desde qué año? De 66. Desde 1966. Hoy en la actualidad yo soy el vecino más viejo que hay aquí. Usted es el vecino más viejo que tiene el barrio chino. Ven acá, pero me llama la atención que no he visto un solo chino. Ah, bueno, ahí está la historia. Lo poco que quedaba, ese restaurante que está ahí, el Tien Tan, Sí. es el único que tiene chino, cantonés y pequinés. Ya, Son los que están atendiendo el arte culinario aquí en el barrio. original. Ya. ¿Y qué pasó con los chinos? ¿Qué pasó con los chinos que no hay ninguno? Bueno, la mayoría, ya tú sabes, se han ido. ¿Y cuál es la esquina Shanghái que dicen que las muchachas bailaban desnudas? Ahí al doblar, de esta misma acera, ahí al doblar el Ah, Shanghái. ¿es cierta esa historia? Sí, sí, claro. A ver, entonces, ¿usted es seguidor del canal? Sí, ¿cómo que no? No, mentira. Entonces usted vio el video que le hicimos a la Concha. La vida te premió porque vas a salir en el video. Hoy es tu día de suerte. Felicidades, hermano. Te lo mereces. Te lo mereces. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.